Hola, bienvenidas, bienvenidos. Un gusto encontrarnos por aquí. Hay varias caritas conocidas y seguramente algunas nuevas, así que me presento. Primero, para comenzar, mi nombre es Roxana Galland. Soy bailarina, investigadora y docente en el campo de la danza desde hace casi 30 años y soy autora del sistema Naturaleza de la Fuerza en el Cuerpo y la Danza. Bueno, ahí van llegando, abriendo también algunas subcámaras. Y bien, comenzamos. Ahí va. Sí. Bueno, esta charla es para compartirles información acerca de la práctica continua de este año y después vamos a abrir un espacio a sus preguntas. También es para eso, para poder eh, abordar algunas dudas que tengan, ¿sí? Entonces, para comenzar esta charla con este propósito, voy a hacer una breve y general presentación del sistema que nos permita poner en contexto a las salas de práctica continua. Sé que varias y varios de ustedes conocen al sistema, pero posiblemente algunas no, así que para que entendamos la práctica continua, haremos un primer recorrido acerca de lo global y general del sistema, ¿sí? Bueno, pueden, como hacemos la segunda parte para las preguntas, si quieren tengan a mano cuadernito o algo donde puedan registrar si les surge alguna duda. Si no se resolvió a lo largo de esta charla, presentación, en la segunda parte ya las abordamos. Bien, entonces, ¿qué es? ¿Qué es este sistema que se llama naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza? Bueno, es un sistema de prácticas y de investigación que se involucra profundamente en la construcción del suceso vivo que somos. ¿Sí? Una de las premisas básicas del sistema, ¿sí?, es reconocer que la vida es un proceso que se está construyendo en el andar. Es decir, que no somos algo sellado, hecho o totalmente determinado. ¿Mm? Entonces, es de ahí que surge la pregunta por nuestra voluntad, por cómo participamos de la creación de nuestro ser, hacer y vivir. Si no somos algo hecho, tenemos que preguntarnos cómo participamos, ¿sí? Entonces, para ahondar en estas preguntas de forma vivencial y no solo teóricamente, es que naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza crea procesos de aprendizaje acerca del vivir encarnado. Ujú. Entonces, vamos a abrir un poquito esta frase. Procesos de aprendizaje. Significa que el sistema elige como su acción más potente la de la educación, ¿sí? La de involucrarse en la plasticidad de lo vivo para producir cambios y crear nuevas posibilidades, ¿sí? Pero esos cambios y posibilidades que sean vitales, que reconozcan esta realidad, de este mundo, esta actualidad, esto que hoy somos y al mismo tiempo, como somos cambio, porque nos estamos construyendo, ¿cuál es la construcción más vital, la que nos permite desplegar las potencias que somos? ¿Mm? Entonces, esto es una obviedad, pero es por eso que estudiamos, ¿no? Si todo estuviera hecho, ¿para qué dedicaríamos tiempo, recursos en aprender? Bien, entonces retomo la frase. Decir procesos de aprendizaje acerca del vivir encarnado, ¿sí? Al decir eso nos referimos a reconocer cuáles son los conocimientos que necesitamos para esta especie de vida que tiene o que ocurre con cuerpos. Cuerpos que sienten, que piensan, que pesan, que están en movimiento, que se vinculan y que son parte de una gran trama de interacciones. ¿Mm? Bien, estas prácticas, ¿sí?, de aprendizaje tienen base en la danza. ¿Sí? Otro asunto, la danza. Ese es su campo de acción elegido, ¿sí?, porque encuentra ahí la potencia en la poesía, el arte, en la creación. Para el sistema naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza, aprender es crear.
e inclusive los procesos en salud tienen que ver con un proceso de creación, ¿sí? Bien. Y estoy ahora diciendo frases, ¿sí? Ya en un ratito les voy a compartir una fecha donde vamos a desplegar todo esto más, esta presentación acerca del sistema y sus perspectivas. En este mismo mes vamos a hacer otras donde poder desplegar un poco más. Por ahora, así estas frases que por supuesto hay que abrir más para quizás entender de qué van. ¿M? Pero ahora las vayamos tomando así como presentación, pero cada uno de estos conceptos que estoy mencionando están súper desarrollados, investigados, están preguntados. Nos preguntamos mucho y vamos eligiendo. Como vamos eligiendo cada paso, estos son los pasos que vamos eligiendo acerca de la construcción de este sistema de aprendizaje. Bien, entonces, con todo esto que comento es que naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza crea prácticas, procedimientos, operatorias, estrategias, espacios de encuentro y entornos, ¿m? Para dedicarnos al estudio del existir aquí en este planeta. ¿M? Así, para el sistema, la educación. La producción artística desde el campo de la danza, junto a la construcción de comunidad, son los campos elegidos como militancia hacia una humanidad íntegra y vital. ¿Mm? Bien, el sistema actualmente se desarrolla a través de 5 ramas de estudio específicos. Son 5 abordajes específicos esta pregunta por la participación encarnada que recién presentaba. ¿Sí? 5 ramas de estudio específicas. Una es alineación, entrenamiento interior de las fuerzas. Otra es biosofía, clásico y misterio. La tercera rama es mapa del cuerpo. La cuarta rama es exploraciones del entramado y la quinta, hilvanar la gravedad. Bien, entonces ahora me voy a entrometer a presentar también en general a la práctica continua de este año. ¿Mm? Em, en la actualidad, ¿sí? El sistema se ofrece a través de varias formas, de varios accesos tiene, a través de textos de difusión, charlas, programas educativos en nuestra escuela en Patagonia y en diversos territorios, ¿sí? Y programas educativos desde nuestra escuela virtual. ¿M? Es un sistema amplio y profundo que se piensa como un camino más que clases sueltas, ¿sí? Aún así, se ofrece en diversos formatos y dinámicas para que puedan acceder personas con diversas necesidades y posibilidades. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que el sistema tiene una, una- un requerimiento y una posibilidad de profundizar de verdad como casi un estudio universitario, pero también funciona y aporta, aun cuando son, decimos a veces en la primera clase, con solo tomar una clase ya está teniendo, ya está ofreciendo algo. Entonces, por eso es que hemos ido trabajando a lo largo del tiempo para tener diversas formas de acceso y de entrometerse con el sistema para que le pueda servir a personas con distintos deseos, necesidades y también posibilidades. ¿Sí? Bien. Entonces, la práctica continua en sí es una de las puertas de entrada y también de profundización de los contenidos del sistema. Es un espacio que se sostiene semana a semana, donde se va a entrelazar el estudio, el entrenamiento y la construcción de comunidad a través de que compartimos la práctica y también compartimos espacios de intercambio y de reflexión. ¿Sí? Las clases de práctica continua van a ser de 2 de las ramas del sistema. ¿Sí? De alineación y de biosofía clásico y misterio. ¿Mm? Entonces voy a presentar también brevemente estas 2 ramas que son las que se van a abordar este año en la práctica continua. Bien, entonces alineación, entrenamiento interior de las fuerzas, es la rama medular del sistema. Va a atravesar, ¿sí?, esta práctica a las demás ramas. ¿Sí? Está constituida actualmente por 9 módulos y los contenidos
de estos 9 módulos los tienen en nuestra web y también se los podemos enviar en un documento para que puedan entender todo por todo lo que va abriendo, todo lo que va abordando y trabajando esta práctica. ¿Sí? Así es que alineación es una práctica de proceso que se involucra profundamente en la organización de nuestros tejidos, en los hábitos. Los hábitos son, sí, es nuestra estar viva participando, pero inconsciente, ¿sí? Son nuestras formas de hacer, lo que más se nos escapa, lo que ya ni sentimos, ¿sí? Ahí entra alineación, en descubrir cuáles son esos hábitos de movilidad y de percepción que luego dan forma a nuestra corporeidad. ¿Mm? Entonces, en alineación nos vamos a involucrar en sucesos tan básicos y tan simples que en general los damos por sentado. Y son esos los asuntos más radicales que construyen luego, ¿sí? De formas más complejas, nuestras formas de hacer, percibir, y de ahí van dando forma, ¿sí? A nuestra corporeidad y nuestra vida. ¿Mm? Por eso entendemos que es muy importante llegar a estos movimientos semilla, estos movimientos tan básicos. Bien, en la práctica de alineación entonces es que hacemos un trabajo global en nuestra atención, las formas posibles que tenemos de atender, de respirar, las formas de movernos, en la organización del sistema miofacial, ¿sí? En los hábitos de movilidad y percepción que dan forma a nuestra corporeidad, ¿sí? Y esta reorganización física, ¿sí? De esto que mencioné, nos lleva a una profunda reflexión acerca de las formas de participar del suceso vivo que somos. ¿Mm? Y esta tarea, ¿sí? de revisar nuestra postura, nuestra corporeidad, nos lleva a reflexionar en cómo estamos pensando nuestro entrenamiento y nuestras tareas diarias del vivir. Es decir, no solo decimos qué hay que hacer, qué hay que entrenar, sino que nos ponemos en una reflexión de por qué hacemos lo que hacemos, para qué construye. ¿Sí? Estamos entrando en los cimientos de lo que después es evidente, tal movimiento y tal otro. Bien. Algo de esto es lo que hacemos en alineación. ¿Y qué es biosofía, clásico y misterio? ¿Mm? Bueno, es la rama del sistema que integra el lenguaje del ballet con el estudio de la biosofía. Biosofía, ¿sí? Es una palabra que integra bio, vida, sofía, conocimiento. Nos ponemos a relacionar un lenguaje creado, inventado, ¿sí? Artísticamente, el ballet, pero ¿cuáles son los saberes ancestrales que ya tenemos? ¿Qué es lo que ya venimos descubriendo como vida? ¿Sí? Entonces nos ponemos a relacionar esto, los patrones evolutivos de movimiento desde una perspectiva contemporánea del cuerpo y de la danza. ¿Sí? Es un abordaje del cuerpo y del movimiento que potencia la cualidad de lo vivo, de crear e inventar nuevas posibilidades de ser, mover, estar y hacer, pero en armonía, ¿sí? Reconociendo nuestra historia, reconociendo por qué tenemos 5 dedos, reconociendo nuestras estructuras vigentes, pero no solo quedándonos sobreadaptando a esas estructuras, sino proponiendo estar en este estado, abriendo más la brecha ahí del estado creativo, ¿sí? Que es el estado de la vida en sí. Bien, entonces hasta aquí la presentación así general. Contarles eso, que el 21 de este mes vamos a tener una charla para contarles más extensamente acerca del sistema, sus ramas de estudio, los accesos, el equipo de trabajo, cómo se conformó el sistema y este equipo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a abrir mucho más de estas frases que mencionaba y también, si quieren entrar en nuestra web, pueden ver videos, leer un poquito más acerca de esto que menciono, ¿sí? En esta charla queremos poner el acento en lo que es la práctica continua, porque en este año, ¿sí? En este 2026, la práctica continua entra en una nueva etapa, ¿sí? Es la primera vez, el primer año, que esta práctica continua se realiza con varias docentes del sistema y en 4 salas de práctica. Y esto que ocurre este año expresa un movimiento de maduración, de crecimiento del sistema,
¿sí? Que habilita que los contenidos pueden llegar a más estudiantes con diversas disponibilidades, brindarse desde distintas voces y así seguir creciendo. Bien, y entonces, bueno, si bien la autoría del sistema lleva mi nombre, Naturaleza de la Fuerza en el Cuerpo y la Danza, surge en gran medida del compartir procesos. ¿Sí? Ese también es uno de los regalos que nos brinda la práctica en danza, porque aprendemos en el encuentro, en los hallazgos y en las preguntas de otra compañera o compañero, en la vivencia misma de hacer proceso, en la danza compartida, es lo que es eso que está entre, ¿sí? Lo sabido, ¿sí? Descubrimos como decimos, ¿no? Sentimos nuestra piel solo cuando es tocada por un otro. Realmente es un sistema y un aprendizaje y un acceso al conocimiento vincular, ¿sí? Así que, aunque lleva mi nombre, este sistema se fue construyendo en toda esta serie de encuentros, charlas, conversaciones, perspectivas diversas, así que estoy muy feliz de contar con tantos compañeras y compañeros de camino y tengo este año la alegría enorme de presentarles a parte del equipo docentes del sistema con quienes vamos a estar a cargo de estas 4 salas de práctica continua. ¿Mm? Así que ahora le voy a dar la palabra a cada una de ellas para que presente específicamente su sala, que puedan conocer de qué va a abordar, ¿sí? Cada sala, que puedan conocerlas un poquito a ellas en voz propia y después seguimos contando algunas generalidades más operativas de la práctica continua este año. ¿Sí? Así que ahí las dejo, que vayan abriendo el micrófono y se presenten. Hola, gracias, Rox, por esta hermosísima presentación. Es siempre un placer volver a transitar este recorrido, aunque sea breve, por esta perspectiva que nos ofrece la práctica. Y gracias a todas y a todos por estar ahí. Veo muchas caritas conocidas que me están dando un soporte. Comentarles, a ver, voy a tener unas notas cerquita porque voy a necesitar un poco de guía para no perderme en mis propias palabras, así que les pido que me comprendan, ya iré desarrollando más capacidades de charlar en público, ¿sí? Mientras tanto, me voy a apoyar un poco en unas notas que desarrollé para presentarme y para presentar esta práctica específica o este enfoque específico que va a tener la práctica ralentizada. Eh, y para armar un poco de contexto, me gustaría presentarme brevemente y también eh, comentarles o compartirles un poco sobre mi proceso, sobre mi recorrido hasta encontrarme con estas prácticas y después entramos más en profundidad con la sala, ¿sí? Con lo que vamos a estar trabajando específicamente durante el año y con su cualidad específica. Así que bueno, ahí vamos, me voy adentrando poco a poco. Bueno, para quienes no me conocen, soy Valentina Viani y bueno, mi participación en este sistema, en esta red que es en Naturaleza de la Fuerza en el Cuerpo y la Danza, va tomando distintas formas, quizás inspirada en esta mariposa que nos representa. Un poco voy en unas metamorfosis, pero sí puedo nombrar, creo, la primera y la fundacional, que es que soy alumna, estudiante, estudiosa de las prácticas, militante de estas prácticas. También participo, acompaño y doy soporte en algunos aspectos logísticos y de gestión, sobre todo los vinculados a Europa, ya que vivo en Berlín. Así que soy como una
una pata de esta mariposa de este lado del océano. Ya vamos a tener prontito otra pata que se está mudando. Eh, y soy docente del sistema. Me dedico principalmente a acompañar procesos individuales, a personas que eligen esta práctica como entrenamiento del vivir o que están en busca de una reorganización postural, y también personas que están recuperándose de lesiones. ¿Sí? Pero lo hago hasta este momento, lo estuve haciendo de manera individual y con acompañamientos singulares, ¿sí? Lo cual también me dio la posibilidad de abrir todo un nuevo campo de estudio de la práctica de alineación. Y mi recorrido hasta este entonces está totalmente atravesado por la danza. Me formé en danza desde los 7 años, completé la formación de danzas en la Escuela Municipal de Rosario, también completé la formación en danza contemporánea en el taller del Teatro San Martín en Buenos Aires, ¿sí? Y siempre en paralelo, y creo que esto es muy importante nombrarlo, porque en la danza y creo que en otros ambientes artísticos, lo que sucede en paralelo a lo institucional es tan o más importante que lo que sucede en lo institucional. Me formé con muchísimas maestras y maestros que han dejado una huella muy profunda en mi formación, así que también de alguna manera nombrar ese camino paralelo a lo institucional me parece importantísimo. Bueno, de hecho, Naturaleza de la Fuerza está en esa dimensión. Y en paralelo a la formación en danza siempre tuve, en complemento, digamos, trabajé en yoga y en teatro, que siempre estuvieron ahí dándole soporte a las prácticas en danza. Y alrededor del 2016 entro en contacto con Naturaleza de la Fuerza gracias a Soledad, que está acá con nosotras hoy, que, me acercó a las prácticas de alineación y de biosofía clásico y misterio que se estaban ofreciendo en Espacio Sur en Buenos Aires, colegiales. Y bueno, un poco creo que ya habiendo tenido un poco una introducción de lo que es esta práctica, va a ser un poco más simple también transmitirles lo que fue para mí este encuentro, ¿no? Recuerdo este momento de encuentro con la práctica, con Roxana y con el espacio que ella creó, como una época de muchas revelaciones, y no solo en los aspectos más profesionales o ligados a la danza, sino en un montón de otros aspectos del vivir. Y creo que fueron, en un primer momento fue recuerdo esta época como una época muy alegre, de mucha vitalidad y a su vez muy desafiante. Y se me viene esta frase de, a veces la nariz la tenemos tan cerca que no podemos verla. Pensaba, bueno, esto fue un poco lo mismo, como que de repente, claro, todo eso que venimos haciendo y que venimos asimilando y que que va construyendo nuestra identidad, muchas veces es de una manera automática y sin una conciencia real de eso que vamos construyendo en nuestro andar. Y de repente me vi la nariz. Esta fue la sensación, que con estas prácticas se me reveló o fui por primera vez consciente de todo ese camino que había andado hasta ese momento y de que mi participación quizás no había sido tan eh, a conciencia, que había mucho construido que se me había construido, que no es posible no hacer en este mundo, pero que sí es posible que ese hacer sea eh, inconsciente. Y claro, eso te revela que hay un montón de otras posibilidades maravillosas, pero también te revela bueno, que tenés una historia y ese aceptar esa construcción. eh, bueno, te pone bastante en jaque, de alguna manera. Em, Creo que construimos nuestra identidad de una manera tan inconsciente que cuando nos damos cuenta de lo que construimos hasta el momento, eh, quizás no fue elegido, esa idea de yo que tenemos se empieza a desarmar y bueno, tambaleamos un poco, pero vale la pena.
Así que bueno, eso fue. El encuentro fue como un lanzarse a la aventura de ser y hacer de una manera más responsable y que me acercó a lo que yo hoy comprendo como una coherencia entre lo que pienso, lo que creo, lo que pienso y lo que hago. Y eso nos acerca, o en mi experiencia, acerca a una alegría y una vitalidad en el vivir muy poderosas. Bueno, para redondear, hoy traté de ser lo más concisa posible. Bien, bueno, y desde que estoy acá en Alemania, continué mi formación con una formación en trabajo somático para niños. Completé también la formación de cadenas musculares y emociones y de suelo pélvico y embarazo en la escuela de Fisium Yoga. Y ahí vamos haciendo de esto que va a ser el contexto para llegar a presentarles nuestra sala del año. Bien, entonces, llegando a la sala de alineación ralentizada. Bien, la cualidad específica de esta sala está muy bien representada por su nombre. Va a ser esta temporalidad más suave, más suspendida, ¿sí? Con momentos, sí, vamos a abrir como unos vórtices, nos vamos a atrever a ir lento en este mundo que va un poco al trote. Así que nada, es un poco la propuesta, la apuesta y el arriesgue que quiero hacer de más tiempo, como cuando nos acercamos a algo que no conocemos, una actividad o un ser, ¿no? No nos acercamos de repente, nos vamos a ir con ese cuidado y esa temporalidad de acercarnos a lo nuevo, ¿sí? A lo que quizás no conocemos tanto. Y lo que vamos a hacer específicamente es adaptar los ejercicios, ¿sí? Eh, y facilitarlos para que podamos tener acceso a la experiencia. Entonces acá yo me hice unas preguntas para guiarme a mí misma y para dejar más o menos en claro sí, lo que sería la intención y el objetivo de estas clases, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con facilitar los ejercicios, las posturas y las exploraciones, ¿no? Entonces, sería tener en claro o saber cuál es el objetivo que buscamos con este ejercicio, con la postura, ¿sí? ¿Qué queremos estudiar? ¿Qué queremos atender? Distinguir, diferenciar, intuir y generar adaptaciones o variaciones a través de distintas estrategias. Vamos a poder usar sillas, banquitos, toallas, cintas, bolsitas de arroz, lo que tengamos a mano. No va a ser nada loco, ¿sí? Lo que tengamos a mano lo vamos a usar dar soporte a distintas partes del cuerpo, para cambiar de plano, para ayudarnos con el equilibrio, ¿sí? Y así acercar el ejercicio a nuestra realidad presente de tejidos y de organización. Entonces ahí viene la segunda pregunta, que es, ¿qué quiero decir con tener acceso a la experiencia? Para mí, tener acceso a la experiencia es poner en contacto, que se toquen, ¿sí? Mi posibilidad presente con el ejercicio, la postura o la exploración que estemos por atravesar, ¿no? Entonces, que este cuerpo singular entre en contacto con la propuesta, que me hago o que se hace desde el afuera. Entonces ya no va a haber un abismo entre eso que se propone y lo que puedo hoy. El ejercicio no pierde su objetivo, pero contempla como punto de partida nuestra posibilidad presente y así habilitamos la experiencia, le damos lugar. Y algo que quizás ayuda a comprender esto es que cuando una propuesta que nos hacemos nos queda muy lejos de lo que nos permite nuestra organización actual, entramos en lucha, como una especie de forcejeo entre eso que me propongo y lo que hoy puedo, ¿sí? Lo que hoy soy, ¿sí? Entonces, en esta tensión podrían surgir molestias, rechazo hacia el ejercicio, dolor, etcétera, ¿sí? Entonces, el sistema de alguna manera se protege y se pone en estado de alerta y en vez de abrirse a la experiencia del aprendizaje se cierra por protección. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es generar este ambiente propicio para que nuestro sistema esté disponible para el aprendizaje, para la experiencia.
Bien, entonces, vamos a usar como fuente de creatividad, ¿no? En esto que decía Roxy de que la creación es parte de la vida, ¿no? Entonces vamos a estar usando como fuente de creatividad aquello que en un primer momento podríamos considerar como una restricción. Vamos a reinventar la práctica para que sea posible a las diversas singularidades. Las lesiones, patologías, la movilidad reducida, las diferencias en proporciones del cuerpo, etcétera. Todo eso nos va a guiar, ¿sí? Nos va a ir dando ay, capaz que acá necesito más soporte para poder soltar el peso de la muñeca, ¿no? Como, bueno, y eso es, cada quien va a traer su mapa, ¿sí? Con su singularidad. Y bueno, yo tengo un montón de adaptaciones y variaciones que vengo desarrollando, ¿sí? Gracias a este trabajo que vengo haciendo con mis alumnas y alumnos, pero la propuesta para el año es que también nosotras vayamos creando nuestro propio como cofre, ¿sí? De variaciones y adaptaciones, en donde vamos a ir todavía sumando más a esta gran eh, sí, como biblioteca de ejercicios. Bien, eh, para finalizar, entonces el camino que vamos a recorrer este año contiene material de los primeros 7 módulos de alineación que iremos recorriendo por asuntos, adentrándonos a ellos a través de todos los ejes que abarca la práctica. Ya los nombro Roxy, los nombro velozmente: ejercicios de alineación y reorganización postural, ejercicios de respiración, de atención, ejercicios de toque, de flexibilidad y movilidad y de fuerza, exploraciones de movimiento, y también vamos a trabajar con el material de estudio teórico, tanto de naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza, ¿sí? Como de cadenas musculares y algunas otras fuentes según los temas que estemos estudiando. Obviamente va a haber tiempo para las preguntas, los comentarios, las sugerencias, ¿no? Esto va a ser como un caldo de cultivo, como decía Rox, lo vamos a ir creando juntas en el andar. Y la sala está dirigida a aquellas personas que se acerquen por primera vez a la práctica, que tengan o no experiencia en alineación o en alguna otra, digamos, incluso podrían venir sin ningún tipo de experiencia previa, a personas que ya conozcan la práctica pero quieran repetirla desde desde este ángulo específico, y para personas que estén recuperándose de alguna lesión o que tengan alguna patología específica, que sea mejor acompañar de forma más específica, y a los fanáticos y fanáticas de la minuciosidad. Y día y horario va a ser los sábados de 10 a 12 horas de Argentina. Y con esto cierro. Muchísimas gracias por la atención y paso el micrófono. Hola, ¿se escucha? Gracias, Valen. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Valentina también. Em, bueno, primero que nada, gracias por estar acá. Gracias, Roxy, por toda la introducción. Creo que está re bueno algo de que tenemos un estudio en común y entonces de alguna manera nombrar los ejes centrales del trabajo que estudiamos y que practicamos es nombrar las diversas prácticas que hay en él y las diversas personas que habitamos esas prácticas. Creo que hay algo interesante que nos proponemos y que trae la práctica misma de alineación, que es esto de la cosa viva. Entonces, adentro de nuestras prácticas, si bien cada una tiene sus recorridos y sus intereses e investigaciones, también hay algo que nos reúne y que tiene que ver con el propio estudio de naturaleza de la fuerza. Yo voy a irme un poquito hacia la propuesta de la práctica de entrenamiento para el movimiento. Puedo contar primero que soy bailarina, soy de Bariloche y creo que encontrar la práctica
de alineación en este caso, pero las prácticas de naturaleza de la fuerza en un recorrido del mundo de la danza y donde hay un montón de informaciones y formaciones posibles. Creo que para mí fue muy asertivo llegar a estos materiales. Creo que por algo de esto que nombró Roxy, que tiene que ver con que hay un ancla que hacen las prácticas de naturaleza de la fuerza que son en la danza o en el movimiento. Obviamente que eso nos lleva a preguntarnos qué entendemos por danza, qué entendemos por movimiento, y hay una minuciosidad y una exquisitez en ir afinando esas preguntas y en ir también cuestionando qué entendemos por cuerpo. En el caso de la propuesta que voy a traer yo, qué entendemos por entrenamiento. Entonces, ese doble lugar que tiene naturaleza de la fuerza, en donde proponemos una práctica, pero al mismo tiempo te propone un espacio de pensamiento junto con eso. El pensamiento en la práctica de entrenamiento para el movimiento lo vamos a tensar hacia qué entendemos por entrenar. A mí es una pregunta que me encanta. ¿Qué creemos que es estar entrenados? ¿En qué se basa eso? ¿Qué cosas pensamos cuando pensamos nuestro entrenamiento? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Desde dónde? ¿Cuánto? ¿Cómo? Y vamos a trabajar siempre con la base de los materiales de alineación. Quizás lo que va a tener de particular esta propuesta es que vamos a hacer una circulación por los circuitos, vamos a recorrer diferentes ejercicios de alineación en un tiempo, en un tiempo más dinámico. Eso no significa necesariamente rápido, sino significa que nos vamos a meter con el tema del tiempo y las duraciones. Cuánto sostenemos algo, cuándo cambiamos, cuánto lo sostengo hoy, cuánto lo sostengo mañana. Eso en referencia a qué es en referencia a cómo me siento, es en referencia a lo que vengo entrenando, o sea, un proceso acumulativo. Vamos a tener varias estrategias para tratar de entrometernos con esta pregunta de qué es para mí, qué es para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, entrenar. Cómo rellenamos de sentido eso y no solamente usamos referencias externas para hablar de lo que necesitamos, sino la posibilidad de empezar a crear unas referencias que nos sirvan para hacer proceso con nosotros mismos y con lo que somos. Esto mismo que traía Roxy. Cómo participamos, al mismo tiempo cómo decidimos, cómo elegimos. Entonces vamos a circular por diferentes ejercicios, vamos a recorrer circuitos, la propuesta va a ser un poco más dinámica y vamos a entrometernos un poco con insistir, durar, permanecer, volver a veces a hacer lo mismo, no con la idea de repetir, sino de reiterar, de volver a pasar por ese trabajo y entonces preguntarme cómo me encuentro hoy con eso, que no sea solo la experiencia, el probar, el sabor, el degustar, sino que con eso. Vamos a hacer foco también en cuánta atención le proponemos a lo que estamos haciendo, quizás también parecido a lo que dijo la otra Valen. Preguntarnos por cuál es ese punto justo en donde hoy siento que estoy en trabajo, y ese hoy que no es ayer y que no es mañana, y que tampoco es un parámetro fijo. Entonces, ¿cuánto tenso hoy? ¿Cuánto
sostengo una organización? ¿Cuánto me pido? ¿Cuántas repeticiones? ¿De qué depende eso? Y quizás pareciera que cuando hacemos ejercicios o repeticiones yo puedo pedirme más o puedo pedirme menos, pero también si nos visualizáramos solo acostados en el piso, vamos a trabajar con esas modulaciones del cuánto y del cuándo. Y tal vez tensemos un poquito más hacia lo que nos estamos pidiendo. Eso nunca va a dejar de estar en diálogo con cómo estoy hoy. Entonces ahí me voy a meter un poquito con a quién está dirigida esta práctica. Esta práctica está dirigida a cualquier persona que tenga interés en estas preguntas, en preguntarse por el entrenamiento, en trabajar desde las bases y las lógicas que propone la práctica de alineación. Siempre vamos a trabajar desde ahí. La propuesta va a ser en torno a la duración y la insistencia. Sin embargo, algo maravilloso que nos regala esta práctica es que esto siempre está en diálogo con nuestro presente. Entonces eso no significa que quien venga va a tener que solamente responder a un tiempo que yo proponga, sino que tal vez yo haga propuestas temporales a las que hagan sus propias negociaciones y a las que les hagan sus propias preguntas. Asimismo, también esto va dirigido a toda persona que tenga interés y que ponga su interés en nuestra sala. Quiero decir que mi interés nunca es armar prácticas por fuera de quienes somos. Obviamente que uno puede tener un lineamiento, un recorrido, pero después eso entra en diálogo directo con quién está ahí. Entonces mi interés profundo también es de saber qué nos pasa, o qué nos interesa, o qué preguntas nos hacemos, qué cosas cuestionamos, qué cosas nos incomodan, qué cosas nos gustan, nos sirven, nos agradan. Así que bienvenides a sumarse y bienvenidas a traer las particularidades, porque no va a ser un entrenamiento que tenga un interés de homogeneizar, no va a ser un entrenamiento en donde digamos, listo, entrenar es esto. Va a ser un entrenamiento donde más que nada nos preguntemos por los propios tiempos de nuestra materia, de nuestro cuerpo y cómo trabajamos con eso. Creo que más o menos eso es todo. Puedo, puedo contarles que la primera parte del año vamos a ir metiéndonos con algunos asuntos. El primer mes vamos a trabajar, vamos a apoyarnos en los diferentes ritmos, en la respiración, en la escucha, en cómo llegamos a la práctica. El segundo mes vamos a trabajar en la construcción vertical de la organización, vamos a trabajar la flexión y la extensión, vamos a trabajar las flexiones laterales de la columna, la flexión y la extensión de la columna, me refería. El tercer mes vamos a hacer más foco en el trabajo de pies. Y el cuarto mes en el miembro superior. Y si bien vamos a nombrar algunas zonas o algunos asuntos en los cuales nos vamos a apoyar, siempre vamos a hacer un recorrido global por toda la organización. Quiero decir, todas las prácticas van a recorrer y van a hacer una circulación por diferentes ejercicios donde vamos a trabajar globalmente una propuesta para que se puedan, perdón que me hice un poco de lío, pero quiero decir que van a poder hacer un recorrido en cada una de las prácticas donde lleguen a un, no me sale la palabra,
sostenimiento global de su estructura. ¿Sí? Quiero decir, acá me dice lío, por eso lo vuelvo a explicar. Quiero decir que por más que hagamos foco en algunas cosas, la propuesta que va a tener esta práctica, quizás a diferencia de otras, va a ser que vamos igualmente a hacer un circuito donde recorramos, por ejemplo, desde estar acostados hasta estar de pie con diferentes ejercicios. Ejercicios y transiciones. Vamos a hacer foco en esas dos cosas. Estoy pensando a ver si me olvido algo. Bueno, creo que no, y cualquier cosa después que se van a abrir las preguntas, cuando terminamos, cualquier pregunta es re bienvenida. Gracias. Quizás el día y horario, ¿valen? Sí, es el martes de 9 a 11 de la mañana. Gracias. Gracias, Valen. Gracias, Valen. Gracias, Roxy. Gracias, Roxy Global. Gracias, Roxy, en este momento. Bueno, mi nombre es Soledad Gutiérrez. Nos conocemos con algunas. Qué lindo verles. Qué lindo escuchar a mis compañeras. Muchas gracias, agradecida total. Me voy a presentar un poco y después voy a contar un poco sobre lo que vamos a compartir en la sala. Me voy a presentar primero en relación a naturaleza de la fuerza. Soy docente del sistema de naturaleza de la fuerza. Empecé, como dijo Vale Naviani, empecé como estudiante allá en el 2014 y fuimos pasando por muchas instancias. Hice trabajo de producción del proyecto de naturaleza, fui editora del libro. eh, Fuimos compañeras en muchas instancias con Roxy, con Valen, con Valentina Gallo también, digo, para también ser, que somos parte muchos momentos compartidos, que también hacen a que este grupo tengamos como una cohesión bastante fácil en ese sentido. Venimos hace muchos años trabajando y entonces, o por lo menos yo siento que todo lo que acaban de decir va a ser mucho más fácil lo que yo les voy a contar. Va a ser más fácil lo que yo les voy a contar. Eso es en relación a la naturaleza de la fuerza, a mi rol en este momento. Y bueno, estoy en Buenos Aires, eh, soy de Bahía Blanca originalmente, estudié danza no desde niña, sino desde los 16 años. Antes hice gimnasia deportiva, gimnasia artística y todos esos planes, natación, mucho más deporte, digamos. Y estudié en Bahía Blanca, hice la UNA, estudié en Cuba, ballet. Fue ballet mi práctica inicial durante muchos años y recién en el 2002 entré a hacer danza contemporánea. Mi amor principal fue el ballet. Y siempre quise, siempre quise que esa práctica fuera como mi base, un gran deseo, a pesar de las dificultades que va teniendo nada, en general la práctica no tiene mucha contemplación con el cuerpo propio, entonces medio que avasalla y uno tiene problemáticas y lesiones y bueno, esas cosas me pasaron claramente. Y cuando encontré el trabajo de Roxy, de Naturaleza de la Fuerza, fue como realmente meterme en un gran lago precioso después de un día de mucho calor y de sofoco. Y fue decir, muchas de las cosas que yo estaba estudiando por afuera, como práctica somática, como yoga, como diferentes modos de danza contemporánea que abordaban el cuerpo desde otros lugares y otras prácticas, acá encontré una síntesis o un decantamiento, una depuración de un montón de conceptos, ideas, encarnaciones, con las que me sentí muy afín. El que me dijo anda a estudiar con Roxy fue Phil Beamish, que fue maestro de Roxy y que obviamente la quería mucho también. Y me dijo, bueno, vos vivís en Buenos Aires, estudiá con Roxy y me parece que eso va a ser para vos, me dijo. Exactamente así, entre un inglés y un español. Y realmente acertó profundamente. Empecé con ballet y después hice ballet, alineación y después hice todo.
y lo hice varias veces, y después compartí con Roxy trabajo pedagógico y fuimos armando proyectos y bueno, y así fue un devenir, estoy mezclando cosas, pero un devenir así muy hermoso y como decía Valentina Viani, un momento muy maravilloso en Espacio Azul donde compartíamos día a día muchas horas y que fue un momento de mucha felicidad y aprendizaje y lo sigue siendo. Eh, un poco también de lo que acabo de nombrar es que sí, y sigo haciendo es práctica somática, sigo profundizando en eso, porque también encontré ahí una afinidad. Yo a veces, cuando tengo que definir naturaleza de la fuerza, lo defino a partir de cuestiones de práctica somática. Somática en el sentido de pensar el cuerpo como un soma, como una completitud entre muchas cosas, emociones, deseos, espiritualidad, bueno, como todo el mundo de la vida, o como lo nombra más Roxy. Eh, y el sistema, digamos, no aislados del contexto, sino en relación, en vincularidad con el afuera, donde el aula, el momento de aprendizaje lo incluye, no lo excluye, no lo deja afuera. Nuestra historia, nuestras vincularidades, en todo unido para entrar en esa lógica del sistema, digamos. Presenté un poco, hablé un poco del sistema también, pero me voy a como adelantando, pero está bien. Eh, Esa es un poco mi presentación. Actualmente también soy docente de la UNA en danza clásica y en danza contemporánea. Eh, y me dedico también a la práctica escénica. Tengo producción propia de práctica escénica y es algo que también, aunque a veces no es tan obvio, para mí es muy obvio que la práctica técnica, metodológica cambia tu mirada escénica, el lugar donde te pones como directora escénica, como bailarina, como performer. Hay una relación que para mí está muy entrelazada, digamos, entre todas esas prácticas. Eh, y este año voy a tener el honor de estar en esta escuela virtual de Naturaleza de la Fuerza. Voy a estar compartiendo Biosofía Clásico y Misterio, la fase 1 y 2, las primeras fases, digamos, la apertura en relación al ballet que tiene que tiene el sistema de práctica, hacia un lenguaje, digamos, por decirlo de alguna manera. Yo les voy a dividir un poco los ejes con los que voy a estar trabajando, pero esos ejes están profundamente entrelazados. No hay un eje, sino que están juntos, que sería algo que tiene que ver con el enfoque de naturaleza de la fuerza, que la verdad que estuvieron hablando un montón y que yo también que tiene que ver con esto, con muchas cuestiones en relación a este cuerpo muy completo, muy en vincularidad y en relación entramado con nuestra historia, con el afuera, con nuestra actualidad, con nuestro deseo. El lenguaje específico de la danza clásica, digo, estos pasos que son parte de la historia de la danza escénica y que tiene todo un recorrido. El trabajo de movimiento evolutivo, que por eso nosotros lo llamamos del caminar al ballet o del caminar a la danza clásica, porque usamos como herramienta este gran gesto que es caminar, que dentro tiene un montón de trabajo y que fue un trabajo que hicimos desde que nacimos y que repetimos cada vez que nacemos, cada vez que volvemos a aprender y que tiene una cuestión de aprendizaje profundo. Y también movimientos que son base para moverse, digamos. Algo de todo este trabajo de alineación también está en ballet, muy involucrado. Eh, y yo particularmente comparto siempre algo de eso también para traerlo para la gente que por ahí solamente hace ballet y no hace alineación para que tenga algo de eso dentro del cuerpo y porque lo uso profundamente como soporte para la práctica de ballet. Profunda. Es como para mí, digamos, estamos profundamente unidos el trabajo de alineación al trabajo de ballet. Vamos, no porque el ballet nazca de la forma en nuestra práctica. Yo creo que nosotros tenemos nuestro propio ballet en Naturaleza de la Fuerza, donde lo pensamos específicamente no desde la forma, sino de la relación de fuerzas, de empujes, del estudio, del movimiento, y no directamente desde la forma. La forma viene a jugar, a charlar, a informar, a
a una cuestión de satisfacción de un deseo, digo, porque yo creo que muchas veces bailar ballet tiene que ver con un deseo de esa forma. No lo negamos, pero trabajamos, lo entramos desde otro lugar, digamos, para poder abordarlo por muchas cuestiones, no porque, por muchas cuestiones que tienen que ver con que para nosotras ese es el modo en el cual, a través de todos esos procesos, vamos generando la potencia y la fuerza que requiere el ballet y la atención. No me tengo que olvidar de eso, que es muy importante. Por eso también tengo un machete que estoy mirando. Em, la práctica de ballet requiere un montón de lugares, es una práctica en sí que es muy global, y entonces la abordamos desde estos lugares. Yo lo digo abordar y siento que está como separada, pero no está separada. Para nosotros el ballet es eso, ¿no? Como esto que les dije. Diferencio para poder charlar de algo, pero eso está intrínsecamente relacionado. No está por fuera. No es que reptar, no, porque vamos a reptar, por ejemplo, no es hacer ballet. Sí, reptar es hacer ballet. ¿Entienden? No está separado. Y trabajar sobre la respiración en relación al movimiento también es ballet. No es que trabajar la respiración en relación al movimiento. ¿Se entiende? Está, por lo menos en el aula de ballet lo vamos a juntar profundamente. Eso es ballet. Ese es nuestro ballet. Yo muchas veces pienso que tiene que ver, lo que tenemos un ballet, que es el nuestro. Como hay unas escuelas de ballet, nosotros tenemos nuestra escuela de ballet, que se piensa y se organiza y se pregunta desde esos lugares. Tenía ganas de meterme un poquito más sobre lo que vamos a hacer. Les dije que vamos a compartir fase 1 y fase 2, que puede ser realmente para todo el mundo, para cualquier persona que quiera eh, entrar a investigar en la práctica de danza clásica, de ballet, y también para gente que ya tiene experiencia, pero quiere encontrarlo desde esta perspectiva, o quiere entrar en esta perspectiva, es una buena posibilidad también, porque vamos paulatino, vamos haciendo trabajo de, ¿cómo decirlo?, como de sedimentación de la información, vamos a ir muy progresivamente entrando en los materiales. Toda la primera fase implica esta gran investigación sobre el caminar, que como les decía tiene un montón de cositas, por decirlo de alguna manera, previas o incluidas ahí adentro, premovimientos, ese viaje que hacemos desde estar acostados, rolando y con movimientos muy internos hasta reptar, hasta gatear, hasta cuadripediar, hasta llegar a pararnos, saltar, correr, en fin, todo ese viaje lo vamos a estar investigando, profundizando, entrando y saliendo de ese material, así como los movimientos base del cuerpo, el gesto respiratorio, los espirales, los empujes, ta, 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 ta. Muchas cuestiones. La segunda fase ya implica un poco más entrar en partituras de movimiento, en trazos, en cosas que no, nombraríamos, entre comillas, esto es la tecnología del ballet, la barra, el centro, los pasos. Ese material que nosotros lo ponemos más como una fase 2, también va a estar todo el tiempo jugando, no es que vamos a hacer solamente fase 1, fase 2, por más que un poquito sí, pero enseguida vamos a estar entrelazando. Todo ese material que uno puede ser como más reconocible ballet, decir, hizo un tendu, hizo un grand plié. Si estoy nombrando cosas que no saben, son pasos de ballet. Eso va a entrar un poco en ese estudio de esa fase, de esa segunda fase, entrelazada con la primera, obvio. Y algo que no me quiero olvidar es que, bueno, en esta fase empezamos a trabajar también con repeticiones de movimiento y nosotros pensamos en la repetición como una ampliación de la conciencia, no como un repetir automático en ese sentido, más allá de que en el fondo también hay un deseo de que ese trabajo del ballet se vaya haciendo como
según primera piel, digamos, ese es el deseo profundo para que el acondicionamiento físico de lo que requiere el ballet, por ejemplo, el andeor profundamente, la relación arriba-abajo muy clara, eh, eso se vaya haciendo segunda piel. Queremos que la repetición no sea una repetición mecanicista, digamos, como esta pregunta que también hacía Valentina Gallo sobre el entrenamiento y la pregunta sobre qué es eso, cómo abordamos eso. Aparte, digo, por lo menos acá no hay niñes y no está pensado para niñas la práctica, sino para adultas y adultos. Eh, cómo estar ahí sin saturar, sin entrar en esos en esas ideas de que porque mucho repito, sin pensar mucho en nada, eso va a mejorar, ¿vieron? Como todas esas ideas que son muy por ahí de la práctica del ballet, que nosotros ponemos en cuestión. Por lo menos nos lo preguntamos bastante y buscamos estrategias de cómo eso puede estar vivo, despierto y no mecanizado, así como en un lugar automático, digamos. Porque, bueno, la práctica de ballet es una práctica inventada, el cuerpo le cuesta trabajo atencional, tiene que sostener ciertas organizaciones, eh, no está tan dado, pero tampoco es tan extraño. Digo, es parte por algo aparece y por algo es una tecnología que sigue funcionando, digamos, no es que es tan extraño. Yo particularmente estoy bastante en contra de esa frase que dice que es antinatural, digamos, porque el inventar, crear, inventar en los les humanes es bastante espontáneo. Y esto es un gran invento que tiene un montón de historia arriba de inventos sobre inventos y de profundización en el invento. Bueno, eso es un poquito lo que voy a estar compartiendo. Eh, el aula es los lunes de 3 a 5. Empezamos en marzo. Tiene algo desde el inicio, entonces es importante que más o menos empiecen o que hagan las primeras prácticas, siempre más allá que grabado o como sea, que cada uno organice su aprendizaje. Esas prácticas primeras son muy importantes, no va a ser tan fácil agarrarlo en el medio. Y algo con lo que quiero despedirme y que tiene que ver con mi encuentro con naturaleza de la fuerza, para mí siempre el nombre, naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza, se presentó como una pregunta, no una columna de verdad, sino como casi como una pregunta, como una invitación a preguntarnos sobre el movimiento, sobre el deseo que tenemos de movernos, de bailar, y siempre me pareció muy hermoso ese nombre, me lo sigue pareciendo, por esta sensación de que es casi como una invitación. Muchísimas gracias por escucharme y le cedo la palabra a Roxy. Muchas gracias, Valentinas, Sole, compañeras. Bueno, un placer compartir con ustedes tanto tiempo. Sole, dijiste 2014, es desde el 2012. Así que son muchos años compartiendo y muy profundamente y en épocas, eso, todos los días de la mañana a la noche, literal. Así que, bueno, muchas gracias, una alegría y voy a continuar compartiéndoles por si alguien llegó tarde. Bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Roxana Galán, soy bailarina, investigadora y docente en el campo de la danza, autora del sistema y decir que voy a compartir más extensamente del sistema, cómo surge y mi propio recorrido en una próxima charla el 21 de febrero para no agotar tanto la energía atencional también ahora de ustedes y poder hacer foco en la práctica continua, que puedan escuchar como ya hicieron a mis compañeras, ¿sí? Y ahora todavía me queda presentar un poquito la sala que voy a estar ofreciendo durante el año y algunas generalidades que todavía les falta, que es importante que tengan, que son relevantes para que ustedes puedan organizarse en torno a la práctica continua. Así que la presentación más extensa de mi recorrido, si quieren, el 21 de febrero. Bien, entonces la sala de práctica que este año voy a guiar es de Biosofía, Clásico y Misterio desde fase 3, los días jueves de 11 a 13 horas de Argentina.
¿sí? Esta sala está dirigida a quienes ya hayan transitado las primeras dos fases, ¿sí? De esta rama, ya sea en seminario o en práctica continua durante los años anteriores. Si alguien tiene duda en torno a si puede o no participar de esta sala, nos puede escribir y le aclaramos. Pero más allá de que tengan, porque llegaron algunas preguntas en los formularios, más allá de que tengan mucho conocimiento en ballet, en el lenguaje específico, es muy importante iniciar desde la fase uno, que es la que va a compartir Sole ahora, la fase uno y la fase 2, porque hay realmente es una perspectiva radicalmente diferente, aunque se haga lo mismo, ballet. Justamente es algo de las, de las bases del sistema, es que no solo se enfoca en qué hacemos, sino y especialmente más profundamente en cómo hacemos lo que hacemos. ¿Mm? Y este es uno de los hallazgos con los que nace el sistema, poder hacer algo utilizando distintas operaciones, distintos procedimientos, distintas perspectivas. Y eso te cambia radicalmente lo que haces, ¿sí? Así arrancó, así yo conocí a Phil, mi maestro, que lo conocí en México. Yo bailo ballet desde los 3 años y ya a los 16 había tenido lesiones, operaciones y un montón de problemas, que le digo esos problemas, preguntas encarnadas, preguntas de las que no vas a poder zafar. No son las que puedes esconder ahí abajo de la cama. Entonces te ofrecen una gran pregunta acerca del vivir. ¿Cómo, qué es salud? ¿Cómo encuentro salud sin negar lo que amo y donde, lo que quiero desplegar? ¿Sí? Yo podía encontrar salud si no bailaba ballet. Ah, pero cuando bailaba ballet me rompía. Entonces, ¿qué salud era quedarme tranquilita sin hacer eso? No. Entonces, no podés soltar la pregunta. Bueno, de ahí nace todo esto. Entonces, por eso, más allá de que tengan conocimiento en lenguaje de ballet, que va buenísimo, para después les va a servir un montón, en el principio es importante hacer las primeras fases porque realmente hay una reflexión, pero no, cuando decimos reflexión, no es mental, es reflexión vivencial, sensorial, ¿sí? Perceptiva, atencional, de dinámica, de cómo hacer este lenguaje. Así que realmente para hacer este año la práctica continua de esta sala que voy a guiar yo, es necesario tener recorrido en ballet desde naturaleza de la fuerza, o sea, biosofía, clásico y misterio, fases uno y 2. Como dije, cualquier cosa nos consultan y les orientamos a ver si entran acá o hacen console, ¿sí? Y sé que hay algunas personas que van a estar tomando conmigo que también posiblemente quieren hacer 2 veces por semana y hacen un día los lunes con Sole y los jueves conmigo. O sea, esto va perfectamente combinado. Es de hecho recomendable. Bien, vamos a abordar entonces esta sala desde fase 3, ¿sí? Cuando decimos fases, estamos con Naturaleza de la Fuerza desde hace ya varios años en este proceso de sistematizar, es decir, cómo organizar toda esta serie de conocimientos encarnados para que sean asimilables, para que sean posibles de no solo reconocer con la mente, sino de incorporar en esto que hacemos ya sin darnos cuenta. Entonces, desde ahí es que venimos organizando los módulos, las fases y toda una serie de organización para poder encarnar estos conocimientos, ¿sí? Bien, esas son las fases. La fase 3 incluye lo anterior, o sea, no es que lo olvidamos y nunca más, ¿sí? Es menos la idea universitaria de tomaste una materia y ya fue, sino es más la idea de oficio, de eso que hace base, sedimenta y es tu base y después seguís agregando. Es más de conservar y agregar. Siempre vas a estar respirando. Hay ciertas cosas que son de base. Entonces, sobre esa base de la fase uno, 2, seguimos construyendo. ¿Sí? Y esto es en multidirección temporal, es decir, a veces avanzamos muchísimo en lo que ahora les voy a compartir de fase 3 o 4 y a veces volvemos a los primeros estudios más básicos evolutivos, ¿sí? Porque están ahí pulsando. Entonces vamos y venimos. Bien, en la fase 3 hacemos un zoom, ¿sí? En el estudio del tiempo, de la musicalidad. Nos vamos a dedicar a escuchar diversos autores, estilos, vamos a tratar de bailar con ellos mientras seguimos creciendo en el estudio del lenguaje del ballet, ¿sí? En la cuarta fase vamos a ampliar todavía más este lenguaje del ballet junto al estudio técnico que nos permita acceder de la forma más vital a sus sofisticados movimientos. ¿Mm?
comenzamos a abordar giros y saltos más complejos. Es decir, que el lenguaje, como si ustedes bordan, si ustedes tejen, cualquier arte, cualquier oficio, ¿sí? Puede abordar, ¿sí? Mayor complejidad. Entonces, vamos abordando más complejidad, o sea, vamos a tener más lugares de juego, más posibilidades de movimiento, ¿sí? De intervenir, ¿sí? Y eso cada vez nos acentúa, nos pone la pregunta más fina sobre el cómo participo, ¿sí? ¿Cómo participo con esta sofisticación, este invento, esta creación? ¿Sí? Con esta posibilidad de movimiento que queremos decir que no es tan ancestral, no caminamos en rotación externa habitualmente, no nos paramos en las puntitas o metatarso de los pies, no giramos de estos modos habitualmente a nivel de nuestro recorrido evolutivo. En ese sentido, invento. Pero al mismo tiempo, esos inventos son en nuestros cuerpos que son ancestrales, que tienen un montón de conservación. Entonces, ¿cómo ponemos en relación la conservación y la creación? Esa pregunta se afina cada vez más y es tan hermoso como tenemos que hundirnos en lo que ya sabemos para irnos más lejos, hundirnos en los espirales, ¿sí? En el amasado, en que estamos en un lugar y no en ninguno. Por ejemplo, si estamos acá, ¿qué es estar acá? Y desde acá, ¿cómo provoco, wow, este torbellino que es un giro, por ejemplo? Entonces, seguimos abordando la pregunta técnica, es la pregunta por cómo hago para encarnar esta creación, pero de forma vital. La salud, la alegría, la vitalidad es parte de la pregunta nos pone esos frenos para que la idea, el invento no se nos vaya por fuera de la historia, sino que podamos hacer puentes. Bien, entonces en esta fase también continuamos con el estudio de los trazos, trabajamos también con la pintura para intervenir partituras de movimiento, que esto viene en la fase 2, ¿sí? Y nos seguimos proponiendo abrir cada vez más el mundo del tiempo y la música para dejarnos tocar cada vez más por su maravilla. Bien, entonces hasta aquí la presentación puntual para que todavía nos quede un poquito de energía para escuchar algunas cositas en torno a la globalidad de la práctica continua de este año y la dinámica que tiene. Bien, entonces voy ahora al calendario anual de la práctica y su dinámica de proceso, algo que lo empezó a decir Sole. Toda esta información la van a recibir, ¿eh? Pero para que igual ahora puedan escuchar un poco el marco más grande. Cada sala va a tener una clase semanal, son 4 clases al mes. Los meses que tengan 5 clases la vamos a dejar de descanso o que ustedes puedan repetir. Esto por experiencia de otros años viene muy bien. Son pocas veces que hay 5, pero cuando se nos da ese espaciecito, todo el mundo dice, ay, gracias porque me había faltado hacer tal clase, porque quería repetir aquello, así que vamos a tomarlo. Bien, el comienzo va a ser la semana del 9 de marzo, que es la segunda de marzo, y cada clase en los días que recién mencionamos y que están en nuestra escuela virtual. El mes de julio es un mes de descanso, ¿sí? Em, Cada sala va a ofrecer además sesiones de preguntas cada aproximadamente 2 meses. Vamos a tener por cada sala 4 encuentros de preguntas. Más allá de las preguntas o intercambios que surjan en la clase, vamos a dedicar a un encuentro de reflexión, de conversación, donde de hecho cada docente va a presentar su dinámica de cómo abordar estas cuestiones que nos tensan y hacer proceso, escuchar a otras compas, en fin. Es una dinámica de encuentro por fuera de las clases semanales. ¿Bien? Además de las clases semanales y las sesiones de preguntas, vamos a tener materiales complementarios, ¿sí? Es decir, que cada sala y cada docente, a partir de lo que va compartiendo, va a ofrecerles desde textos, videitos explicativos, tareas, preguntas, diversas actividades con materiales complementarios que enriquezcan nuestro tránsito de la práctica. También para poder aprovechar el espacio de la práctica en lo vivencial, en poder hacer una pregunta y no resolverla también. Entonces, porque eso es muy importante, ¿sí? Si no viene todo desde afuera. En fin, todo esto está basado en unos fundamentos metodológicos y de aprendizaje que tenemos en el sistema y por eso lo proponemos abordar así. Bien, las clases, importante, van a estar subidas en nuestra escuela virtual, ¿sí? Y disponibles todo el año para poder revisarlas
y repetirlas, ¿sí? Esto es recontra importante, porque ustedes quizás hagan una, dos o tres salas. Aprovecho a decir que les recomendamos la combinación. Las personas que hacen combinadas varias salas, en general, nos cuentan que les encanta y que les ayuda, una práctica le ayuda a asimilar y comprender la otra. Así que pueden hacer dos, tres, las dos de alineación, alineación y biosofía, pueden ir completando. Pero hay veces que tomamos esto que es lo que nos trae lo virtual, ¿sí? Lo presencial nos regala muchas cosas y en su momento pensamos que lo virtual era imposible y después fuimos viendo, hey, estos encuentros virtuales nos regalan otras cosas, ¿sí? No ciertas cosas de lo presencial, pero sí otras. Entonces, algo de lo que nos regala lo virtual es que podemos volver a las prácticas, podés volver a ver la clase y quizás esta vez la mirás, quizás escribís, quizás volvés a probar lo mismo que fue esa clase. Así que las van a tener disponibles todo el año, tanto ese mes de descanso, tanto esos días que no haya clase como en la semana. ¿Mm? Bien, después, acerca de la dinámica de proceso, ¿sí? Las prácticas en general de naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza, como entonces también las de cada sala, están pensadas en una dinámica de proceso durante todo el año para que estos saberes encarnen en nuestros reservorios ancestrales, en esta, en estas conservaciones, ¿sí? Esto que decía Valen Aviani, que ella se encontró, wow, con posibilidades de nuevas formas de hacer que les traía las operatorias y procedimientos que trae el sistema, pero también se encontró con las operatorias que le anteceden, que ni supo de dónde vienen. Nosotras tenemos un montón de temporalidades. Hay operatorias que son de hace 3.800 millones de años que todavía conservamos. Hay otras que son las de mi familia. Hay otras que son de mi linaje. Hay otras que son de este tipo de cultura que viene ocurriendo desde hace un tiempo. Entonces, realmente aprender y encarnar los conocimientos no es tan livianito y simple. Estamos en una época de que el conocimiento y la educación parece que es más casi mercantil. Tomaste este curso más de acumulación de datos. Y acá tenemos una perspectiva de encarnar para que después ya esto se lleva a todos los campos del vivir. Te da una sensación de integridad. ¿Sí? Por eso trabajamos con una dinámica de proceso. ¿Y esto qué implica? Implica que necesitamos que hagan el recorrido entero. Entonces, les recomendamos mucho iniciar en marzo. Pero también, si viste este video o te querés inscribir más adelante, no hay problema, contamos con esta posibilidad de lo virtual, ¿sí? Pero sí va a ser importante que hagas el recorrido. Entonces, si alguien inicia más adelante, lo que le pedimos es que haga las clases, ¿sí? Previas al momento en donde esa sala está. Y después, cuando llega a estar a la par, puede sumar en vivo, digamos, en simultáneo con el momento del año. ¿Va bien? Ya lo hicimos el año pasado y fue muy importante y muy bueno. Es una restricción, pero nos ayuda a realmente que sea más rico el proceso. ¿Mm? Las clases pueden realizarse en vivo en los días y horarios propuestos o en diferido. Hay muchas personas que por necesidades personales prefieren hacerla en diferido y está perfecto. ¿Sí? Después hay instancias de charlar, de todas maneras, de dar feedback, de preguntas con las docentes, donde entonces va a haber igual un encuentro. ¿Mm? Así que las pueden hacer combinadas o elegir. Yo voy en vivo, yo voy en diferido. Bien. Ok, me meto con otro tema. Las plataformas, ¿sí? De las clases y ya dije los tiempos de acceso. Los tiempos de acceso va a estar todo el año, ¿sí? Todo el año mientras sean parte del curso. Las plataformas que vamos a usar, tenemos nuestra escuela virtual. Les quería compartir un poquitito. Nuestra escuela es Moodle, se dice, no me sale bien. Es nuestra escuela virtual que es son sistemas que después voy a explicar mejor, esto no lo sé tan bien, pero son ay, ¿cómo se llama? Cuando es abierto, de código abierto.
¿sí? Ahí tenemos nuestra escuela. Y las clases van a ser por vía Zoom, pero después se suben a la escuela. Esta de la escuela recién la tenemos desde el año pasado y es buenísima. Nos facilitó muchísimo la cantidad de contenidos que en general manejamos. A ver si se las puedo compartir un poquitito para que puedan ver un momento cómo es la escuela. A ver, ahí va. Comparto un momento. Acá está. ¿Se ve? ¿Me ayudan? ¿De la escuela? Se ve Chicas, bien, sí. bárbaro. Ahora, por ejemplo, acá tenemos 2 cursos. En general van a haber más. A ver si me deja entrar. Ahí está. Ah, entré al de Biosofía. Bueno, entonces, acá tienen, estas son distintas clases, introducción, está un poquito lento, quizás porque estoy también en Zoom. Bueno, estas son, ven todas las clases, de cada clase se abre, tuc, y tenés desde, por ejemplo, introducción, tic, van a tener la clase, videos, ¿sí? Esta es la introducción. Hay un video, después hay PDF que se te descarga, indicaciones en documentos. Esto es todo lo que es la introducción, el arte de preguntar. Después están, a ver, esta es por ejemplo la clase 1, ¿no? De Biosofía del año pasado fue esto. Entonces acá está la descripción, acá está la clase en vivo, una tarea, las notas de clase que se piden ahí, comentarios, etcétera. Entonces es realmente rico y fácil, ven, volver a los contenidos. Voy a mostrarles porque en alineación pasó que había muchos contenidos. Ahí va. Es muy didáctica, fácil para que a veces con el vivir tenemos ciertas complejidades de poder seguir el hilo tal cual, entonces quizás ustedes están sosteniendo la práctica semanal, pero tienen unos días libres y se van y se leen todo los materiales, ¿no? Por ejemplo, a ver clase 7. Entonces, acá hay, por ejemplo, un material de estudio respecto de la columna que fue, y es un video. Después, la clase, tac, en formato de la docente y de la sala. Preguntas, comentarios. Después hay textos, ¿no? En fin, hay videos complementarios. Bueno, ven, ahí estoy entrando en cada clase. Esta fue la clase 6. Bueno. Quería ver dónde habían otros textos. Eh, bueno, es realmente muy, que facilita un montón el aprendizaje. Notas, material de estudio, un material de estudio en PDF, otro libro, en fin, comentarios y resonancias. Después están las sesiones de preguntas, se las vamos a dejar también en la escuela para que las puedan volver a ver y tomar nota y así. Bien, entonces les quería compartir muy breve para que tengan una idea un poquito de cómo es. Bien, bien. Ahí sigo con algunas cositas más de lo general a compartirles. Acá estoy. Después van a poder mandar mail a Secretaría para Asuntos Generales y mail van a tener también de cada docente por los asuntos pedagógicos. Bien. Sigo, me meto a comentar acerca de la matrícula y los valores. Bien, este es el primer año, ¿sí? Donde inauguramos eh, el aporte de la matrícula. Es un gesto institucional clave que nos ayuda a formalizar, ¿sí? Los procesos de seguimiento, de poder sostener todo el dispositivo también pedagógico, ¿no? Entonces, la matrícula busca dar es un marco más claro, estable, también de pertenencia, donde podemos recolectar datos importantes, de sentirse parte y entre ello poder también sostener toda la estructura, ¿sí? Como decimos, naturaleza de la fuerza no se piensa como clases sueltas, ¿sí? O productos, sino más como un camino,
¿sí? Entonces, este matricularse nos permite sostener, por ejemplo, esto, que las clases estén todo el año, todas las estructuras y los dispositivos, ¿sí? A través de los cuales compartimos, más allá que las clases quizás son 8 meses, bueno, nos sostenemos durante todo el año y esto nos permite darle continuidad, ¿sí? Sostener vivo todo el sistema, ¿no? El seguimiento, el soporte técnico, la publicación de materiales, los espacios de intercambio, el cuidado y marco, ¿sí? Para que la práctica pueda desplegarse con continuidad, calidad y presencia. Entonces, es el primer año que establecemos este aporte, ¿sí? Y que otros años lo fuimos sosteniendo más solo desde adentro, y esta es una invitación a que cada vez más estos espacios de aprendizaje, estos espacios, ¿sí? Sean sostenidos desde toda la comunidad. Un pequeño aporte para poder hacer viable estos proyectos, si no, no son sostenibles, ¿sí? Entonces, esto nos permite cada vez poder ofrecer más lo que el sistema tiene. Y ahora les voy a contar un poco más de esto, de qué es lo que el sistema quiere ofrecer y ofrece además de las clases. Bien, pero solo mencionar al nivel de la matrícula y los valores, que aunque propusimos desde este año este aporte y matriculación, también sostenemos nuestro gesto y criterio de cuidado que siempre nos ha caracterizado desde siempre, donde los valores no son excluyentes, ¿sí? O sea, si hoy a alguien no le es posible abonar el valor propuesto, le pedimos que nos escriba, que solicite el formulario de descuentos e intercambios para conversar alternativas recíprocas y posibles. Más también, si te es posible, abonarlo es importante, igual que cada cuota, porque realmente es lo que hace sostenible las cosas que queremos que existan en el mundo. Esto siempre les pregunto, ¿qué queremos que haya? Y si algo queremos que exista en el mundo, es importante colaborar también con eso. Bien, ¿por qué? Porque por el momento, además, el sistema se sostiene principalmente con el aporte de cada estudiante, ¿sí? Desde el inicio, mayormente se sostiene con, con esta red que conformamos, ¿sí? Estamos tramitando y desarrollando mecanismos institucionales para acceder a subsidios y apoyos que nos permitan ampliar la accesibilidad, dar más becas y sostener la continuidad del proyecto, con el deseo de que la dimensión económica no sea un límite, ¿sí? Pero mientras tanto, también estamos acá dependiendo de nosotras, ¿sí? También, de quienes podemos. Y en nuestra historia siempre ocurrió que iba gente que aportaba más que lo que se pedía, porque decía, quiero apoyar esto. Y siempre hubo gente que tuvo becas o, o tuvo descuentos, desde siempre, ¿sí? Solo que, bueno, los recursos los tenemos desde lo que generamos en este estar juntas. Bien, casi sí, para terminar es contarles un poquito el contexto de este año y próximas novedades, ¿sí? Contarles en qué estamos más con el sistema para que también sepan un poquito de esto. Digo, más allá de la práctica continua, que sepan en qué estamos, ¿sí? Contarles que desde el año pasado todo el equipo de Naturaleza de la Fuerza en el Cuerpo y la Danza estamos en una labor interna, ¿sí? Intensa e interna de crecimiento institucional del equipo y de la producción de contenidos, ¿sí? Desde este año, durante todo este año, voy a estar dedicada a la producción, vamos a estar dedicados a la producción de los cursos virtuales, y que voy a explicar qué es esto en la próxima charla. Cursos virtuales, no solo las sesiones de práctica, sino cursos de estudio virtuales, materiales de estudio, materiales complementarios, la edición de cuadernillos para estudiantes. Estos son proyectos que condensan el cuerpo de conocimiento del sistema. Hay muchísimo conocimiento que tiene el sistema que todavía no está tan disponible. Sí está disponible a la hora de la práctica, pero hay mucho más que podría acompañar, ¿sí? Estas producciones van a permitir abordar los procesos de estudio con mayor profundidad y van a ser fundamentales para quienes realicen la certificación en investigación y docencia que tiene próxima apertura en 2028. ¿Mm? Estos son lo que les explicaba, que hay distintas capas y posibilidades de involucrarse con el sistema, ¿sí?
También las voy a explicar mejor en la charla para que quede claro como las distintas posibilidades de eso, de involucramiento que pueden tener. Bien, también siguiendo en el contexto de este año, durante el año vamos a estar con el equipo docente en plena labor también hacia las próximas ediciones de la práctica en diversos territorios, no solo en lo virtual. Bien, y un punteíto de novedades también para este año es que este año también por primera vez vamos a tener encuentros de profundización en alineación, que son para estudiantes con recorrido en esta rama del sistema. ¿Sí? Vamos a tener instancias presenciales aquí en nuestra escuela Patagonia, en Patagonia, donde estoy, ¿sí? Y instancias virtuales. Hay información de estos encuentros de profundización en la web y vamos a tener una charla también explicativa de estos encuentros el 28 de febrero. El 21 general del sistema y el 28 de los encuentros de profundización de febrero. Bien, entonces también este año estamos con la filmación del curso virtual Alineación Asuntos y con el curso Biosofía Clásico y Misterio, también a modo curso. Van a estar con las clases filmadas en alta calidad, dibujos y animaciones nuestras que vinimos haciendo desde el año pasado con Brian Corín. Vamos a tener materiales de estudio y complementario. ¿Mm? También desde este año estamos trabajando en la edición de los cuadernillos para estudiantes que condensan este cuerpo de conocimiento del sistema. Vamos a tener un seminario en la escuela, seminarios, perdón, en la escuela Estudio 1 y otro abierto a la comunidad en San Juan. Esto está gestionado por Mercedes Clodevil, que es otra de las docentes de sistema, y esto es en el mes de abril. Estamos trabajando con ediciones de la práctica en diversos territorios guiadas por las docentes. ¿Sí? Somos 6 actualmente. Y estamos trabajando en el armado del programa de la certificación en investigación y docencia con la próxima apertura en enero de 2028. Y también estamos trabajando, pensamos desde primavera, desde septiembre, a ver si logramos concluir la construcción edilicia de nuestra escuela en Patagonia. Bien, entonces hasta aquí la presentación en que estamos, brevemente general y de cada sala. Y bueno, le queremos abrir este segundo momento a preguntas, a ver cómo si nos extendimos mucho. Bueno, sí, nos extendimos un poquito. Pero sí, les damos un momento para hacer preguntas. Les proponemos la siguiente dinámica, porque por esto de los micrófonos y que puedan ser también que podamos responder a todo. Si alguien tiene una pregunta, que ahora mismo, si quiere, la escriba en el chat y vamos a ir respondiendo en orden de aparición, es quizás lo más ordenado. Eh, ¿Les parece bien así? Y si cuando leo la pregunta quieren agregar algo, abren el micrófono y por supuesto nos avisan, le agregan. A ver. Ah, ok, voy leyendo. Acá Valen Aviani, hay una pregunta de Lola que ya la respondió Sole, pero no sé si querés mencionar algo o está bien. Valentina dijo que hizo formación en Fusion Yoga para embarazadas. Y sí, ¿verdad? No sale el sonido. Perdón, como con cuestiones logísticas. Es todo muy pequeño en el teléfono. Sí, hice la formación en suelo pélvico y embarazo con Fisium Yoga. De hecho, no encontré la pregunta todavía. Pero hay Arriba, mucho. estoy leyendo varias cositas. Bueno, gracias por la información, gracias, tengo que partir, abrazo. ¿A dónde estás compartiendo? Ah, ¿no se vio lo que compartí en la pantalla? Sí, sí se vio. Por ahí Flavia preguntaba eso. Bueno, después en el video, igual vos conocés la escuela ya. Caro, muchísimas gracias, muy buenísimas escucharlas. Lola, hermosas propuestas e info, espero poder empezar, pues me encantó, debo salir, muchas gracias Lola. Danik, hermosa polifonía, gracias Roxy, gracias Valen y Sole, tengo que partir, gracias. Valeria, ahí va. La profundización en alineación, acá hay una pregunta, esperen, se abre para quienes vamos
a cursar la sala de alineación este año, buenísimo, ahí te explico. En verdad, como hay requerimientos de X cantidad de práctica que tienen que tener, estos requerimientos los vamos a subir en breve, pero si estás empezando con alineación este año en la práctica continua, no podrías todavía sumarte, pero no te preocupes que los encuentros de profundización van a continuar. ¿Mm? Entonces, ahí, digamos, los requerimientos los estamos por... Ya en la web hay información no detallada, pero sí se requiere haber hecho al menos ya un año de práctica continua de alineación o son opcionales. Un año de práctica continua o al menos creo que son 2 o 3 seminarios de alineación o hay varios requisitos que puedes ver cuál, ¿sí? Y si entras en esos requisitos, podrías participar. ¿Bien? Si no, y si no tenés esos requisitos y tenés alguna duda o comentario, nos escribís y ahí te comentamos cómo es tu caso. Eso siempre. Ah, ahí está Valeria. Genial. ¿Por qué? Porque van a ver, si todavía no cursaron alineación, es que alineación tiene, bueno, todo el sistema tiene muchas, muchas capas, ¿sí? Y es importante no saltar las demás, porque después o quedan muy mentales o quedan hay un montón de conocimiento que viene con el tiempo y por eso es que lo fuimos desglosando. Entonces, estos encuentros de profundización justamente tienen una dinámica, ya la van a leer, ahora la estamos por subir a la web, que es participativa, es cómo llegar a formular preguntas o asuntos en los que están. Tiene que ver con un concepto del aprendizaje que tenemos en naturaleza, que es de la estudiante o estudiante está en modo investigadora, investigador, donde está en un modo muy activo, esto que decían las chicas, ¿no? De que vamos a trabajar en vínculo, tiene que ver con esta capacidad de hacer preguntas, de poder elegir, discernir, hacer traducciones de lo que vamos compartiendo y entendiendo, aplicaciones propias. Entonces va a ser un encuentro donde, por ejemplo, no voy a tener un contenido previo, ahí les adelanto si voy a hacer la charla, no va a haber contenido previo. Yo no digo voy a dar módulo uno, esto, no. El encuentro se va a dar a partir de, hay unos formularios que van a tener que llenar las participantes con o una pregunta o un asunto en el que estés trabajando, presentar cuáles son tus apuestas, lo que has encontrado, tus preguntas en torno a eso, o sea, que requiere que ya tengas trabajo. Y es el interés justamente de volver estudiantes activas, activos, con una impronta de lectura también y de apuesta. ¿Por qué? Porque no existen dos personas iguales, ¿eh? A la hora de trabajar en procesos de salud, en procesos de aprendizajes, esto fue lo que hizo crecer el sistema, el darme cuenta que ni los dogmas, ni los saberes de etiqueta te alcanzan. Tenés que estar ahí con una serie de saberes y sobre todo le nombramos que saber es más una sintonización, un saber escuchar, un saber leer lo que no está escrito, lo que ahí ocurre. Entonces, queremos ya ir, si bien la formación, las certificaciones para eso, para quienes se quieran formar como docentes o investigadores en el sistema, está dedicada a eso. Hay toda una perspectiva desde el inicio, lo van a notar en ya las primeras clases, donde en vez de decirles, esta es nuestra hipótesis, a esto hay que hacer, esto llegamos, lo que hacemos como recorrido, les cuento un poco, metodológico, es que en general el docente no cuenta de una sus apuestas. La docente ofrece las preguntas que creen vitales, de donde van a desprender conocimientos para una pregunta que hace. Pone la atención más activa porque no se resolvió. Una pregunta es muy importante. Te tiene ahí en tensión, no resuelve. Y queremos que en esa tensión donde todos tus sentidos están más agudos, puedas tener pruebas, apuestas y entender cómo capitalizar, cómo tomar esa información. De hecho, trabajamos con un montón de estrategias, qué escrita, qué escuta, qué charla, un montón de cosas para que yo me pueda escuchar a mí, yo pueda integrar mis campos, el campo de la atención, el campo del pensamiento, el campo del sentir, con el campo de la acción, con el campo de lo que ya hay. ¿Sí? Para nosotras aprender es poner en relación estos campos y también
como nadie puede respirar por nosotras, nadie puede comer por nosotras, nadie puede realmente comprender por nosotras. En ese sentido, sabemos que cualquier saber que te diga la docente, cualquier texto, es simplemente el trampolín o simplemente la puerta de entrada para empezar. Entonces, como hay muchas capas, queremos que los encuentros de profundización puedan llegar ya entendiendo también sus propias preguntas, las premisas en las que se basa el sistema. Todo aprendizaje se basa también en unas premisas. Nosotras en Naturaleza de la Fuerza las visibilizamos. No decimos esto es así, decimos desde acá, desde esta perspectiva, desde este lugar situado, vemos esto y apostamos esto por esto, esto y esto. Es decir, que tratamos de visibilizar todo el tejido que hace que elijamos, que pensemos, que tomemos ciertas decisiones. ¿Para qué? Para que quizás vos querés desarmar ese tejido. ¿Sí? O quizás querés preguntar desde otro lado y quizás tu apuesta o tu llegada es otra. ¿Mm? Entonces visibilizamos en los procesos todos esos tejidos que nos llevan a ciertos hallazgos que queremos que conozcan antes de venir a los encuentros de profundización. ¿Va bien, Valeria? ¿Sí? Genial. Pero van a continuar. Leo otras preguntas. Sí, sí. Sí, aunque seas profesional y de hecho en nuestras prácticas, y me pasó desde siempre, tuve el privilegio desde jovencita cuando empecé a dar clases, de tener en mis clases docentes. Mira, yo vuelvo a Argentina con 22 años de viaje y en ese mismo año, a los 22, tuve que dar clases a las maestras de la Escuela Nacional de Danzas por cuestiones, ¿sí? A mis 22, o tengo 51. Entonces, quiero decir, siempre tuve el privilegio, bueno, Sole, estas docentes ya estaban recontraformadas. Tengo médicas, médicos, kinesiólogos, artistas tremendos, profesionales de de un montón de campos recontraformadas y aún así pasan por el ABC. ¿Sí? Entonces no te preocupes porque no es una cuestión de cantidad de conocimiento, sino de desde dónde lo abordas. Por eso va con otra lógica, no es la lógica de cuánto sabemos, sino de poder ofrecer las estrategias del sistema. ¿Sí? Entonces todo lo que vos tenés te recontra sirve, te aporta y acá son estrategias, procedimientos operatorias, ¿sí? Entonces, recomiendo, o sea, tienen que empezar por el inicio y después ponen en relación con todo lo que te traen y hermosísimo. De hecho, está lleno de personas que relaciona sus propias investigaciones anteriores con el sistema y por eso es que quisimos hacer la certificación no solo en docencia para que quienes quieran aportar, por ejemplo, dar clases del sistema en sí, sino pusimos en investigación justo para eso, para personas que son antropólogas, que son, hay un montón de ecologistas, hay un montón de formaciones que ni siquiera son tal en las que se apoya el sistema, que es danza, movimiento, salud, cuerpo aunque son profesionales, hacen unos cruces increíbles y los queremos propiciar. ¿Mm? Genial. Sigo. Solo saber desde lo... acá una pregunta. No sé quién es usuario, cualquier cosa me ayudan, pero dice, solo saber... Ay, esperen que se mueve y no puedo leer. Solo saber desde lo corporal si es necesario tener entrenamiento para alineación. Hace años, ahí les respondo y quizás responden las chicas también. Hace años hice danza y la vida me llevó por otro lado. Quisiera saber qué elegir para ir paso a paso. Genial. Para encontrarme con mi cuerpo y su posibilidad de expresión y movimiento, la pregunta sería, ¿por qué salas comenzar? Genial. Yo respondo lo que creo y ahí se suman, porfa, las chicas si quieren, ¿sí? Iniciar con alineación es alucinante para cualquier práctica corporal o de pensamiento, o sea, en serio, músicas, pensamiento y demás, pero si es para abordar cuerpo es alucinante porque entramos con las preguntas, herramientas para que después te lo lleves, como le decía recién a Valeria, hay gente que es súper profesional en yoga, se lleva estos conocimientos para aplicar ahí o en deportes. Entonces, te va a venir súper bien. Se pregunta desde las bases mismas con estrategias que te llevas tanto a tu cotidiano como a lo que te dediques. Alineación fundamental. Y si querés combinar
o sea, podrías si querés combinar las dos salas y ver cómo te va. Y si no, también podrías combinar una de alineación con la de biosofía fase uno. Porque es hermoso, porque, digamos, también abordamos muy desde el inicio, pero con estrategias distintas, ¿sí? Y son muy complementarias. Así que, eh, según tus gustos, si no puedes hacer las dos salas de alineación, tendrías que ver si te interesa ir más, tenés una facilidad por ir más por lo relentado o necesitas desglosar, harías la de Valen Aviani. Si te interesa más por una pregunta más de con lo que contó Valen Gallo, de la temporalidad, ritmo, el hacer circuitos a los que se vuelve, ¿sí? Más desde lo dinámico, quizás te conviene con Valen Gallos. Insisto que estas dos son complementarias también, ¿eh? Pueden hacer ambas, ¿sí? Y si no, con el trabajo también de biosofía está hermoso. Hay veces que según las disponibilidades o habilidades corporales es buenísimo empezar sí o sí con alineación, pero hay personas que han iniciado con biosofía fase uno. Bien, Alumine, gracias Alumine. Recién esta era pregunta que hizo Alumine. No sé si las chicas quieren agregar o está bien. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Empezar con alineación y también puede ser por ahí una primer parte del año alineación y después agregar algo, ¿viste? Como buscar tal vez alguna combinación en el tiempo, no solamente en el momento, sino como primero por ahí algo de alineación y después alineación y agregar ballet, no sé, como o propuesta, ¿no? Obviamente, como te vayas sintiendo, pero sí, alineación primero. Hermoso. Gracias, Sole. No. Sigo. Entonces, gracias, muchísimas gracias por la presentación. Espero poder unirme, debo irme, poder unirme. Abrazos, Irene, acá, Pamela, Pame querida. Hola, hola. Buen día, feliz de esta ampliación de las salas y profes. Es una alegría. Pame ya viene estudiando conmigo hace tiempo y va a tener el gusto de conocer el mismo material en otras voces, se enriquece. Van a ver cómo hacer dos veces lo mismo no es lo mismo, hacer lo mismo con otras voces es lo mismo y no es lo mismo, así que va a ser hermoso. Dice, consulto sobre alineación ralentizada para vos, Valen. Apunta también a la reflexión detallada de cada ejercicio a hacer. Practico alineación desde 2021 y noto que mi interés va mucho por los trayectos internos sutiles de cada ejercicio. Si querés vos, Valen, responderle. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, esa es una de nuestras apuestas. Digamos que esto de ralentizar o lo que entiendo quizás como una especie de suspensión del tiempo es justamente para poder tener para poder degustar los ejercicios bueno, con esa posibilidad eh, de observación más fina. Así que sí, claro, lo que nombraba como meticulosidad quizás es lo que se aplica en tu caso, en ese interés de estar en lo casi imperceptible desde la afuera. Sí, 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 sí. Ahí vamos a estar. Y creo que también, o por lo menos lo que voy a intentar, voy a hacer mi mejor esfuerzo, es cómo también todo este este trabajo que vamos a tener de generar variaciones y adaptaciones también podría darnos otro acceso a esas mismas experiencias desde las cuales podríamos em, sumar, ¿no? Dimensiones de la misma experiencia desde otros ángulos. Entonces esto se suma a este refinamiento del hacer de los que propone alineación. Espero haber podido contestar a la pregunta. Sí, Pam estudia, o sea, es más que estudia y se dedica al yoga como docente, así que creo que va a estar muy bien eso, Pame, también, justo. Sigo leyendo el chat. Lina, debo irme, gracias por la charla. Gracias, Lina. Lidia, muchas gracias por toda la información. Me tengo que retirar, espero poder empezar yo también. Cariños, una alegría, Lidia, bienvenida. Valeria, gracias por este encuentro. Me tengo que ir, gracias por el tiempo, corazoncitos. Pamela, gracias. Flavia, muchas gracias. Hola, Fla. Debo partir, ahí está también. Entonces,
Bueno, al parecer no hay más preguntas. ¿Estamos bien hasta acá? ¡Cling! Justo. La compu. Eh, sí, es últimos momentos, entonces sí estamos bien. Si alguna de las compas docentes quieren agregar algo, por mi parte creo que estamos bien. Recordarles las charlas que la vamos a avisar, pero el 21 de febrero acerca del sistema para que puedan seguir podamos seguir compartiendo estas bases que también enriquece, aunque ya lo conozcamos, ¿no? De qué es lo que hacemos o qué elegimos, de dónde viene, cómo surge, cómo fue formándose el equipo. Bueno, eso todo va a ser muy lindo compartirlo el 21 y acerca de los encuentros de profundización el 28. ¿M? Y después vamos a ir viendo, cada vez que sintamos que es necesario compartir o dar una charla, las vamos a ir abriendo este año bastante para tener estas instancias que son también muy ricas antes de involucrarse con los procesos. No sé si alguien más quiere comentar algo, bienvenida, y si no, cerramos. Bueno, ¿estamos bien? ¿Ya estamos bien? ¿Sí? Delphi, querida, ahí está, tras la flor. Muchas gracias a todas, gracias ahí al sistema. Un agradecimiento también a Guille desde la Secretaría, que nos está ayudando un montón, a Facu desde toda la gestión también en general, ahí para este encuentro, y ya mencionaremos bien a todo el resto del equipo en la próxima charla. Muchas gracias, bueno, esperamos que se puedan inscribir y participar, ahí tienen las vías de acceso para mandar los mails y todo eso para que les hagan el acompañamiento. Gracias, Toya. Y para inscribirse o lo que necesiten si surgen otras dudas. Y bueno, vamos a comenzar en marzo, así que bueno, ojalá encontrarnos, gracias Aye, encontrarnos por ahí en la práctica. Bueno, un saludo enorme, muchas gracias, ¡mua! Muchas Y pronto. gracias. Muchas gracias.